Para alimentarnos en sentido espiritual, Jehová se encarga de que se preparen programas como este y de que se construyan y mantengan en buen estado lugares para adorarlo. Los que deseen ayudar con los gastos que todo esto supone, pueden hacer donaciones en línea en donate.jw.org. Ha llegado el momento de escuchar el discurso final de esta asamblea. Todos estamos esperando el pacífico nuevo mundo de Dios. ¿Pero podemos vencer el mal incluso ahora? Prestemos atención al hermano Juan Giovanelli, miembro del comité de sucursal, que concluirá esta asamblea con el discurso titulado Los amigos de la paz vencen el mal con el bien. ¿Se considera usted un vencedor? Es cierto, los cristianos somos pacíficos. Sin embargo, la Biblia nos anima a luchar. Y luchar para ganar. Vamos a verlo directamente de la Biblia en Romanos capítulo 12, el versículo 21. Leamos juntos, por favor, este pasaje. Romanos 12, 21. Allí dice: no te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Vamos a enfocar la atención en dos ideas importantes de este pasaje. En primer lugar, dice: no te dejes vencer. No te dejes vencer. Esta expresión indica que podemos ganar, que está en nuestras habilidades, en nuestra capacidad. Es cierto, nuestros enemigos nos atacan cuando menos lo esperamos. Y de hecho muchas veces nos golpean cuando nos sentimos más débiles. Pero Jehová está de nuestro lado y podemos vencer. La frase sigue venciendo nos hace ver también que nuestra lucha no consiste en una sola batalla, sino que estamos en una guerra. Y no es para asustarnos, pero la realidad es que esta guerra es una guerra sin precedentes. Es más peligrosa, más cruel que cualquiera de las últimas 2 guerras mundiales. En esta guerra, bajar la guardia y dejar de pelear no es una opción. Pero para poder vencer, primero tenemos que saber quién es nuestro enemigo, contra qué tenemos que luchar. Romanos 12, 21 dice que no nos dejemos vencer por el mal. Pero, ¿qué es el mal? Bueno, en este contexto, la palabra mal se refiere a todo lo que nos intenta arrastrar de vuelta al mundo de Satanás. El mal incluye las acciones, las actitudes de aquellas personas que se oponen a la adoración verdadera. Y entre ellos están las fuerzas espirituales malvadas. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de su carta a los Efesios, en los versículos 12 y 13 dijo que nuestra lucha no es una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, sí, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Pero la pregunta entonces es, ¿podemos resistir estos ataques como simples seres humanos? ¿Podemos vencer a estas fuerzas espirituales? La respuesta es un rotundo sí. Sin lugar a dudas, podemos vencer. ¿Pero por qué estamos tan seguros? Porque el mundo nunca podrá con nosotros, nunca podrá vencernos si mantenemos nuestra confianza en Jehová fuerte. El capítulo 12 de la carta a los Romanos nos enseña cómo Jehová nos ayuda a nosotros, a los amigos de la paz, a vencer el mal con el bien. Por eso, hermanos, en este discurso vamos a analizar en detalle este capítulo, el capítulo 12 de Romanos. Vamos a ver versículo por versículo. Y mientras lo hacemos, por favor, presten atención a 4 puntos principales que vamos a analizar. Son 4 consejos que, al aplicarlos en nuestra vida diaria, vamos a lograr con éxito vencer el mal con el bien. ¿Qué les parece si comenzamos con el primer punto? El primer punto es: esforcémonos por pensar de un modo que demuestre buen juicio. Pero primero vamos a identificar cuál es ese mal contra el que tenemos que luchar. Bueno, es la manera de pensar de este mundo. Desde el mismo comienzo del capítulo 12 de Romanos, ahí se nos enseña cómo podemos luchar contra este mal, contra este sistema gobernado por Satanás. Vamos a leerlo
también por favor juntos, Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Allí dice: por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Y dejen de amoldarse a este sistema, más bien, transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si Jehová en este pasaje nos pide que usemos nuestra capacidad de razonar, ¿sí? Es decir, ante alguna situación nos pide que analicemos los hechos, que saquemos conclusiones. De esa manera vamos a entender lo que Jehová espera de nosotros. Y así vamos a poder hacer que nuestra forma de pensar se adapte a la perfecta voluntad de Dios. Es interesante que en el versículo 2, Pablo dice: dejen de amoldarse, transfórmense renovando su mente. Bueno, Pablo les estaba escribiendo a los cristianos de Roma, pero no les dijo: ustedes ya se transformaron. No, les dijo: transfórmense. Recordamos, no estamos en una batalla, estamos en una guerra. Por eso el mundo no va a dejar de bombardearnos. Va a intentar hacer por todos los medios que creamos que nos ofrece algo mejor, que la manera de vivir que el mundo nos ofrece es mucho mejor a las normas morales que están en la Biblia. De hecho, para el mundo estas normas morales ya son viejas, están anticuadas. Por eso debemos luchar para no dejarnos moldear por este sistema de cosas. Y debemos luchar constantemente contra esta manera de pensar. Por eso es bueno hacernos de vez en cuando un autoexamen y preguntarnos: ¿por qué leo la Biblia todos los días? ¿O por qué dedico tiempo a orar? ¿Por qué asisto a las reuniones? ¿Por qué predico? ¿Acaso lo hago porque algún familiar o los ancianos me animan a hacerlo? Bueno, sin duda que el que los ancianos nos ayuden en eso es algo que agradecemos. Pero ¿cuál es nuestro verdadero motivo por el que hacemos todas estas actividades? Bueno, es porque queremos llevar una vida limpia, porque queremos intentar vivir de acuerdo a las normas de Jehová. Como dice Romanos 12:1, deseamos ofrecernos como un sacrificio vivo, santo, que agrade a Jehová. Una manera que el mundo intenta hacernos parte de él es promoviendo un amor propio excesivo. Pero claro, el mundo no lo presenta como algo excesivo, sino como un derecho, como algo que es nuestro derecho tener. Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien le dijo: lo importante es lo que a vos te conviene? O tenés que pensar en lo que a vos te hace feliz. Bueno, probablemente nos hayan dicho algo así con la mejor de las intenciones, pero la realidad es que el mundo nos anima a poner nuestros deseos, nuestros intereses, por encima de todo lo demás, sin importar el costo. Se presenta como la mejor manera de vivir de esta manera. Pero la pregunta es: ¿realmente lo es? Bueno, alcanza con mirar a nuestro alrededor para saber la respuesta. ¿Acaso son felices las personas que siguen esa filosofía de vida? No. Por eso, para poder luchar contra esta actitud egoísta, debemos tener un punto de vista equilibrado sobre nosotros mismos. Veamos cómo lo podemos hacer. Sigamos en nuestra lectura de Romanos, el capítulo 12, y ahora vamos a leer los versículos 3 y 16. Romanos 12, 3 y 16. Dice: por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y el versículo 16 agrega: tengan hacia los demás la misma actitud que tienen hacia ustedes mismos.
no se concentren en cosas grandiosas, sino déjense llevar por cosas humildes. No se vuelvan sabios a sus propios ojos. Noten que en el versículo 3 relaciona el buen juicio con no darnos demasiada importancia a nosotros mismos. Por eso, si nos esforzamos por ser personas humildes, vamos a demostrar buen juicio. Y de esa manera vamos a fomentar la paz. Sí, una manera de vencer el mal es siendo humildes. Es cierto, puede que no siempre sea fácil lograrlo, pero tenemos el ejemplo perfecto de Jesús. Él es la persona más poderosa después de Jehová. Y pensemos, durante su vida prehumana, Jesús disfrutaba de una posición elevada, privilegiada. De hecho, Proverbios, capítulo 8, el versículo 30, dice que Jesús participó en la creación como un obrero experto y día tras día se sentía feliz delante de Jehová. Pero ahora, estando en esa posición, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser la segunda criatura más poderosa del universo a estar en los brazos de María como un bebé indefenso. Durante todo su ministerio, aquí en la tierra, Jesús fue un excelente ejemplo de humildad para los apóstoles. En Lucas, capítulo 9, versículos 48, allí Jesús dijo que aquel que se porta como uno de los menores entre todos ustedes es el que es el mayor. Y realmente, hermanos, es muy agradable servir junto a precursores, siervos ministeriales, ancianos, superintendentes de circuito, que justamente imitan la humildad de Jesús. Cuando los siervos de Jehová demuestran ser humildes, demuestran el amor que Dios identifica dentro del pueblo de Dios. Pero hay algo más que podemos aprender de Romanos capítulo 12, el versículo 3. Al final del versículo dice que Dios ha dado una medida de fe a todos los cristianos. Sí, a todos los cristianos, no solamente a nosotros. Reconocer este hecho nos une a nuestros hermanos. Por eso, cuando reconocemos que nuestros hermanos, nuestras hermanas, son superiores a nosotros en algún aspecto, son superiores a nosotros en algo, bueno, ahí vencemos el mal con el bien y promovemos la paz. ¿Identificaron el primer consejo de Romanos capítulo 12 para vencer el mal con el bien? Sí, según leímos en Romanos capítulo 12, el versículo 3, debemos esforzarnos por pensar de un modo que demuestre buen juicio. Por eso, si transformamos nuestra manera de pensar, nuestra mente, para que se acerque lo más posible a la manera de pensar de Jehová, vamos a vencer la propaganda egoísta de este mundo, la propaganda egoísta que Satanás promueve. Pero, si les parece, pasemos ahora al siguiente punto. El segundo consejo, basado en la carta a los romanos, que vamos a analizar en este discurso. Este punto es, usemos los dones que Dios nos ha dado para animar a otros. Al igual que hicimos al principio, vamos a identificar primero contra qué debemos luchar. Bueno, son las trampas de Satanás, las trampas que Satanás, porque él intenta destruir nuestra unidad cristiana. En Efesios capítulo 4, versículo 27, allí dice, no le den ninguna oportunidad al diablo, o literalmente, no dejen lugar para el diablo. Esta advertencia es muy seria porque, sin darnos cuenta, podemos invitar al diablo a pasar, por decirlo así, a nuestro hogar o a la congregación. Por supuesto, hermanos, que ninguno de nosotros quiere eso. Hace unos años la revista Atalaya comentó lo siguiente. Dice, las actitudes comunes que Satanás busca en la persona son amargura, el resentimiento y el espíritu de crítica. Estos sentimientos pueden hacerse tan fuertes que apenas dejan lugar a cualidades como el amor y el aprecio.
Tal vez un problema que no se ha resuelto ocasione que la persona se sienta molesta y hasta justificada a abandonar las reuniones cristianas. Al permanecer en esa situación por mucho tiempo, dejamos lugar para el diablo. Sí, hermano, pensemos en un momento, ¿alguna vez nos ofendió el comentario de un hermano o una hermana? ¿Alguna vez alguien hizo algo que nos dolió profundamente? Si no hacemos nada para resolver estos problemas, y si no hacemos nada de inmediato, le estamos dando lugar al diablo, le estamos dando una oportunidad para dividirnos, que les aseguro, él no la va a dejar pasar. Al diablo le encantaría que las diferencias personales o un espíritu competitivo entre nosotros nos dividan. Pero, ¿cómo nos ayuda Jehová a vencer esas trampas? Bueno, continuemos, si les parece, nuestra lectura del capítulo 12 de Romanos. Y mientras leemos estos versículos, por favor piense en los hermanos y en las hermanas de su congregación. Vamos a leer Romanos capítulo 12, los versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo. Pero individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Sí. Bajo inspiración, el apóstol Pablo compara la congregación con un cuerpo humano. Así como un cuerpo tiene diferentes partes, la congregación también está compuesta por hermanos, hermanas, y cada uno cumple un rol diferente, un rol específico. Por ejemplo, en la congregación hay publicadores, hay precursores regulares, hay ancianos, hay siervos ministeriales, precursores especiales, misioneros, y la lista sigue. Pero, ¿qué tenemos todos nosotros en común? ¿Qué es lo que nos une? Volvamos a ver ahí en el versículo 5. Ahí dice que somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Sí, la Biblia, en este pasaje, nos recuerda que todos, absolutamente todos, tenemos dones que ayudan al bienestar de la congregación. Cada uno de ustedes es valioso. Cada uno de ustedes es necesario. Entender este punto nos ayuda a nosotros a evitar la tendencia a comparar los dones que Dios nos dio o a envidiar los dones que tienen otros en la congregación. Este punto lo entendió muy bien una hermana de nombre María, que por una enfermedad no puede hacer mucho en el ministerio, está muy limitada en sus capacidades. Y ella admite que al principio se sentía deprimida y pensaba que realmente no valía para nada. Pero entonces se dio cuenta de que en la congregación había una hermana que estaba más enferma que ella y que estaba en cama. ¿Qué hizo María? Bueno, ella buscó la manera de ayudarla. La experiencia dice lo siguiente, María cuenta, hice planes para ir a su casa y predicar con ella por teléfono y por carta. Miren lo que comenta, dice, siempre volví a casa feliz y satisfecha de haber podido ayudar a mi hermana. María no se comparó con otros, se centró en lo que sí podía hacer, en lo que estaba a su alcance. ¿Cuál fue el resultado? Dice que ella se sentía feliz. Qué lindo ejemplo para todos nosotros. En Romanos, capítulo 12, los versículos siguientes, los versículos 6 al 8, aprendemos otra lección sobre el uso que debemos darle a nuestros dones, a nuestras capacidades. Veamos juntos y por favor presten atención a los siguientes pasajes de la Biblia. Romanos capítulo 12, los versículos 6 al 8. Dice, así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado. Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha dado. Si es el de servir a los demás, esforcémonos al máximo en este ministerio. Si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe.
El que anima, que anime. El que da, que lo haga con generosidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Piense en alguien de su congregación. Piense en alguien de su congregación que se destaca, por ejemplo, por su generosidad. Piense en ese hermano o esa hermana que siempre están ahí, listos para ayudar. Siempre están ahí cuando más lo necesita. O piense en aquel hermano que cuando sube a la plataforma ya se le dibuja una sonrisa en el rostro porque sabe que algo nuevo le va a enseñar o que lo va a animar a través de la Biblia. O piense en esa precursora de años que cada vez que hace arreglos para predicar con ella es como tener un curso intensivo de precursores en una tarde. Piense en ese anciano que se destaca por cómo organiza las muchísimas tareas que hay en la congregación, que está en cada mínimo detalle. La realidad, hermanas, es que todos tenemos dones, todos tenemos algo bueno que dar a la congregación. Ahora la pregunta es, ¿valoro los dones de los demás? ¿Los felicito a nuestros hermanos en la congregación? ¿Los felicito de corazón por todo el trabajo que hacen? Bueno, podemos vencer las trampas que usa el diablo para dividirnos si reconocemos con modestia que otros hermanos y hermanas también tienen dones y que fortalecen a la congregación. De Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, aprendemos otra lección muy importante. El apóstol Pablo, en este pasaje, no se limita a simplemente mencionar los diferentes dones que hay en la congregación. Por ejemplo, dice, si tu don es el de servir a los demás, esforzate al máximo. O si tienes el don de enseñar, enseñá. Si tenés el don de dar, que sea con generosidad. Si tenés el don de dirigir, bueno, que sea con diligencia. Es decir, Pablo nos está diciendo, cualquiera sea el don que Jehová te dio, úsalo al máximo posible a favor de los hermanos. Y de nuevo, realmente y de corazón queremos felicitarlos, sinceramente, porque eso es lo que muchos de ustedes están haciendo. La realidad es que algunos de ustedes están haciendo un trabajo incansable y a veces sin que los demás se den cuenta. Por ejemplo, muchos de ustedes son padres, están criando a sus hijos, en la verdad, y saben muy bien que este es un trabajo que exige muchísimo esfuerzo, es incansable. Y no hay feriados, es un trabajo que se hace las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otros de ustedes están cuidando a algún familiar enfermo o envejecido, y lo hacen con cariño, con amor. Y esto sabemos que puede resultar muy agotador, ya sea física como emocionalmente. Exige de ustedes mucha paciencia, mucho aguante. Realmente, hermanos, todos ustedes son un verdadero don, un regalo para sus familias y la congregación, por todos estos sacrificios que están haciendo. Quizás otros no vean de primera mano cómo están utilizando sus dones, pero hay algo seguro, Jehová sí lo ve y nunca se va a olvidar de eso. O por ejemplo, durante la pandemia, muchos de ustedes han demostrado usar sus dones de la mejor manera posible. Por amor a Jehová, por amor a sus hermanos, se han cuidado unos a otros, ya sea en sentido espiritual, en sentido emocional y hasta físicamente también. El confinamiento, el distanciamiento, no los detuvo en brindar ayuda a sus hermanos, ya sea por medio de un mensajito de texto, una carta, una videollamada. Utilizaron todos los medios disponibles para dar ánimo. Y muchos de ustedes también vieron a algunos de sus hermanos pasar necesidad y no se quedaron de brazos cruzados. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para ayudarlos. Y hasta más también. Por eso queremos felicitarlos realmente por el buen uso que le están dando a sus dones. Bueno, hasta aquí vimos y analizamos el segundo consejo para vencer el mal con el bien. ¿Lo recordamos? Según Romanos, capítulos 12, versículos 6 al 8, usamos los dones que Dios nos ha dado para animar a otros.
Así no le daremos espacio al diablo para dividirnos. Veamos ahora el tercer consejo que extraemos del análisis del capítulo 12 de Romanos. Este punto es: cultivemos cualidades que fomentan la paz y la unidad. Pero primero vamos a identificar el mal que debemos vencer. ¿Cuál es? El odio. Sí, el mundo está dividido por los conflictos y el odio. Sin que muchos se den cuenta, el mundo ha estado viviendo por siglos bajo una pandemia mucho más peligrosa y mortal que cualquier virus: la pandemia del odio. De hecho, la revista Despertada hace unos años publicó lo siguiente. Dice: un monstruo anda suelto, se llama odio y causa estragos en todo el mundo. No es errado calificar al odio de pandemia. Casi todos los días nos llegan noticias de lo que sucede cuando la hostilidad racial, étnica o religiosa se alía con la criminalidad. Contemplamos la destrucción de países, familias y comunidades, la perpetración de genocidios y el salvajismo con que se trata a algunas personas por el simple hecho de ser distintas. Sí, es una realidad y la vemos todos los días. Por eso, ¿cómo podemos vencer este mal? ¿Cómo podemos vencer el odio? Bueno, Jehová nos da la respuesta. Vamos a continuar con nuestro análisis del capítulo 12 de Romanos. Leamos Romanos 12, los versículos 9 y 10. Dice: que su amor no sea hipócrita. Detesten lo que es malo, apéguense a lo que es bueno. Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Sí, el versículo 9 del texto que acabamos de leer, en la primera frase dice que su amor no sea hipócrita. ¿Qué quiere decir? Bueno, debemos esforzarnos por demostrar amor genuino, sincero. Nunca intentemos parecer algo que no somos. Luego continúa: detesten lo que es malo. Detesten lo que es malo. Detestar es un sentimiento muy intenso. Pablo no dice simplemente, rechacen lo que es malo. Dice, detestemos. Según la obra Perspicacia, el término griego, que aquí se traduce como detestar, es una forma intensiva del verbo griego que significa odiar. Y por lo tanto, su significado literal es odiar intensamente. La persona que no aborrezca lo inicuo, que no le sea repugnante, puede llegar a ser objeto del aborrecimiento de Jehová. Realmente nos da la idea del sentimiento que tenemos que tener para lo que es malo. Por ejemplo, en esta asamblea se nos explicó que debemos rechazar el entretenimiento violento, porque Jehová justamente odia la violencia. Pero vimos que Jehová también odia a cualquiera que ama la violencia. Por eso no queremos tener nada que ver con la violencia. Es más, nos parece repugnante, la detestamos. El versículo 10 del capítulo 12 de Romanos dice que debemos mostrarle a nuestros hermanos amor fraternal, tierno cariño. Esto también es más que simplemente sentir cariño o afecto por nuestros hermanos. Pablo no estaba diciendo simplemente que debemos, quererlos. Él dijo, muéstrense tierno cariño. Por eso, esta expresión, muéstrense tierno cariño, significa que tenemos que respaldar ese afecto con acciones. Nadie va a percibir el amor y el cariño que sentimos por ellos si no se los demostramos. Por eso, el versículo 10 concluye diciendo, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Recordemos, el amor sin hipocresía, el odio hacia lo que es malo, fomentan la paz y la unidad, y el tierno cariño que nos mostramos hace que estemos unidos. Sí, nuestro entusiasmo al adorar a Jehová también nos une.
Vamos a seguir leyendo sobre este punto en Romanos capítulo 12, ahora los versículos 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. Allí dice: sean trabajadores, no holgazanes, que el Espíritu los llene de fervor, sean esclavos de Jehová, alégrense por la esperanza, aguanten cuando tengan dificultades, perseveren en la oración. En resumen, acá el apóstol Pablo nos dice que seamos cristianos celosos, que sirvamos con entusiasmo a Jehová. Queremos felicitarlos, hermanos, por estar ocupados en lo que es más importante, en servir a Jehová y a nuestros hermanos. Por ejemplo, hablemos de los ancianos y los siervos ministeriales que tenemos en la congregación. Si usted es uno de ellos, le agradecemos por todo el tiempo y el esfuerzo que le dedican a cuidarnos a cada uno de nosotros. Sacrifican el tiempo que podrían estar pasando con sus familias o en otros asuntos personales a preparar discursos, a hacer visitas de pastoreo, a dar consejos oportunos basados en la Biblia, a llevar la delantera en la predicación y atender muchísimas otras tareas importantes en la congregación. Ese entusiasmo y ese celo por la adoración a Jehová fomentan la paz y la unidad. Bueno, pero alguien quizás piense: a mí me cuesta muchísimo demostrar entusiasmo, demostrar celo. Yo por naturaleza soy una persona tímida, reservada, no soy muy sociable que digamos, por más que me esfuerce. Bueno, tenemos que recordar que el celo que menciona la Biblia no es una demostración externa de emoción. Tampoco depende de la personalidad que cada uno de nosotros tengamos. El versículo 11, Pablo dice que el Espíritu los llene de fervor, o literalmente, fulguren con el Espíritu. Así que el Espíritu Santo es en realidad lo que nos infunde el valor. Es el vigor que necesitamos para servir a Jehová con celo. La palabra griega, que se traduce fulguren, significa literalmente hirvientes. Pensemos, por ejemplo, en el agua. ¿Qué se necesita para mantener el agua hirviendo? Bueno, una fuente constante de calor. Algo parecido pasa con nosotros. Para que el Espíritu nos llene de fervor, necesitamos Espíritu Santo, todo el tiempo, continuamente. Pero ¿cómo lo obtenemos? La revista La Atalaya comentó lo siguiente. Dice: aprovechando bien todo lo que Jehová nos da para fortalecer nuestra espiritualidad. Debemos tomar muy en serio la adoración, tanto en el hogar como en la congregación, lo cual implica ser constantes en el estudio personal y en el estudio de familia, así como en la oración y las reuniones cristianas. Eso nos dará el fuego que nos mantendrá hirviendo, fulgurando con el Espíritu. Qué buenos consejos, realmente, que recibimos de esta revista. Pero continuemos con este detallado análisis de Romanos capítulo 12. Otra mala influencia de la cual debemos protegernos es la codicia, el amor al dinero, el deseo de poder. Y lamentablemente, muchos de nuestros hermanos y hermanas que en sus vidas han superado pruebas dificilísimas, más tarde han caído presa de la codicia. Alguien podría pensar: pero ¿cómo puede suceder algo así? Sí, el amor al dinero los arrastró de nuevo al mundo de Satanás. Miren lo que contó la Atalaya hace unos años. Se ha sabido que aunque muchos testigos de Jehová pasaron por pruebas de las más severas, persecución bajo el nazismo en campos de concentración, cuando fueron puestos en libertad para quizás regresar a su ciudad natal o a otros lugares para emprender algún trabajo, han sido vencidos y entrampados por los señuelos del materialismo. Qué lamentable, realmente. Por eso, ¿cómo podemos vencer la codicia, el amor al dinero? La respuesta está en los siguientes versículos del capítulo 12 de Romanos.
Vamos a leer juntos Romanos 12, 13 y 15. Romanos 12, 13 y 15. Dice: compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos. Sean siempre hospitalarios. Y el 15 agrega: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Vean, hermanos, que el versículo 13 nos anima a ser generosos, a compartir. Y el versículo 15 nos anima a mostrar empatía, a comprender los sentimientos ajenos, ya sean de alegría o de tristeza. Pero en la práctica, ¿cómo es que la generosidad y la empatía nos ayudan a evitar la codicia? ¿Cómo están relacionados estos dos conceptos? Bueno, veámoslo con un ejemplo que se publicó en nuestra página de internet, en jw.org. Allí se mencionó que una hermana de Polonia, llamada Bárbara, cría sola a sus dos hijos, Jakub, de 10 años, y Nina, de 8. La experiencia cuenta que Bárbara solía aprovechar la adoración en familia para enseñarles a sus hijos a ser hospitalarios, a interesarse por los demás, por otras personas. Ahora esta familia logró poner en práctica lo que aprendió. Desde que estalló la guerra en Ucrania, el país vecino, el 24 de febrero del 2022, dice que esta familia alojó en su casa más de 20 hermanos y hermanas. Noten lo que Bárbara comenta. Ella dice: los testigos que huyen de Ucrania son parte de nuestra familia espiritual. Y sus hijos, Jakub y Nina, sienten lo mismo que ella. Por eso, con mucho gusto, estos dos niños les prestan sus habitaciones a los refugiados. Y aunque no hablan el mismo idioma, se comunican con sonrisas, abrazos, lágrimas. Cuando los refugiados se van, dejan el hogar, Jakub, el niño, dice que la casa se siente demasiado tranquila y le pregunta a su mamá si puede alojar a más hermanos. Realmente un ejemplo de poner en práctica el ser generosos, el mostrar empatía. La lección que aprendemos está muy clara. Queremos ser generosos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Queremos ser proactivos en este aspecto. Busquemos oportunidades para ser hospitalarios. Mostremos empatía en todo momento. Repasemos brevemente este tercer punto que analizamos. ¿Qué cualidades podemos cultivar para fomentar la paz y la unidad? Romanos capítulo 12, el versículo 10, nos anima a mostrarnos amor fraternal y tierno cariño. Los versículos 13 y 15 nos muestran la importancia de compartir, de ser generosos, de ser hospitalarios y también de mostrar empatía. Si cultivamos estas cualidades, con la ayuda de Jehová vamos a vencer nuestro enemigo, el odio y la codicia de este mundo, de este sistema. Llegamos ahora al cuarto y último punto, el último consejo que vamos a analizar del capítulo 12 de Romanos. ¿Cuál es? Seamos pacíficos en todo momento. Como en los casos anteriores, vamos a identificar primero contra qué debemos luchar. ¿Cuál es este mal al que debemos vencer? Esto es algo que tristemente, si no lo estamos viviendo ahora, probablemente lo vivamos en algún momento, que es la persecución. Sí, en el mundo de Satanás hay algunas personas que nos tratan mal o incluso nos persiguen. Como predijo Jesús, algunos nos persiguen y a veces de forma muy dura. Puede ser los gobiernos que tratan de proscribir nuestra obra. Otras veces la persecución la sufrimos en el hogar, por parte de algún familiar que no comparte nuestras creencias. Hace poco, un artículo de estudio de la revista La Atalaya comentó el caso de Georgina. Quizás lo recuerden. Ella, a la edad de 14 años, comenzó a estudiar la Biblia junto a su madre. Pero apenas unos meses después, cuando ahora Georgina quiso asistir a las reuniones, todo cambió, se complicó. Ella cuenta lo que pasó con su mamá. Dice lo siguiente: descubrí que estaba en contacto con apóstatas y estaba usando los argumentos de ellos
cuando hablaba conmigo. Además, me insultaba, me tiraba del pelo, me agarraba por el cuello y me tiraba las publicaciones a la basura. Cuando cumplí los 15 años me bauticé. Para intentar que dejara de servir a Jehová, ella me metió en un reformatorio donde había otros jóvenes. Algunos consumían drogas y cometían delitos. Es mucho más difícil afrontar la oposición cuando viene de alguien que se supone que te quiera y cuide de ti. Bueno, quizás tristemente muchos de ustedes se sientan identificados con el caso de Georgina. Pero, ¿cómo nos ayuda Jehová a superar una prueba tan difícil, una prueba así, a vencer este mal? Vamos a continuar con nuestro análisis de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer ahora los versículos 14, 17 y 18. Romanos 12, 14 dice: siempre bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Y los versículos 17 y 18 dicen: no devuelvan mal por mal a nadie, tengan en cuenta lo que toda la gente piensa que está bien. Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Sí, como cristianos seguimos este consejo y siempre que sea posible evitamos los enfrentamientos, evitamos la confrontación. Pero, ¿qué sucede cuando eso no es posible? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? El versículo 14 da la respuesta. Dice que debemos bendecir a los que nos persiguen. Bueno, en teoría esto puede sonar muy bien, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo bendigo a alguien que me quiere lastimar? Jesús mismo da la respuesta en Lucas capítulo 6, los versículos 27 y 28. Leamos juntos también, por favor, este pasaje. Lucas 6, 27 y 28. Dice: pero a ustedes, los que me escuchan, les digo que amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Sí, podemos seguir el consejo del apóstol Pablo en Romanos 12, 14 de bendecir a nuestros enemigos si oramos por ellos. Quizás nos sintamos un poco raros pidiéndole a Dios que bendiga a personas que quieren lastimarnos, que quieren terminar con nuestra obra. Pero lo cierto es que muchas de estas personas quizás lo hagan por ignorancia. Por eso es que podemos pedirle a Jehová que les abra los ojos, que los ayude a poder ser sus amigos. Bueno, de esta manera, si lo hacemos así, vamos a vencer el mal con el bien. Entendemos que este mandato de ser pacíficos no es lo normal. De hecho, en el mundo de Satanás, lo común, lo normal es vengarse. Pero nosotros seguimos el consejo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, de no devolver mal por mal a nadie. Bueno, esto suena muy bien, pero ¿da resultado? ¿Es práctica esta aparente pasividad? Bueno, hace unos años se publicó la experiencia de un precursor especial que sirve en el país de Sri Lanka, en la parte rural. Su nombre es Roana. Este hermano sufría la fuerte oposición de un vecino. La experiencia cuenta que cada vez que nuestro hermano salía a predicar, salía al ministerio, este hombre le gritaba, lo insultaba y hasta una vez lo amenazó con apuñalarlo si no dejaba de predicar. ¿Cuál fue la reacción de nuestro hermano? Bueno, Roana siempre lo trató y le respondió con amabilidad. Tiempo después, aquel hombre sufrió un accidente muy grave y estuvo internado en el hospital. ¿Qué hizo nuestro hermano? Probablemente se imaginan. Fue a visitarlo y le llevó un regalo. La experiencia cuenta que cuando el hombre lo vio entrar por la puerta, comenzó a llorar y a pedirle perdón por lo mal que lo había tratado. Le dijo lo siguiente, dice: Señor, por la forma como lo he tratado, lo lógico es que me hubiera golpeado con un palo en vez de venir desde tan lejos para consolarme. Bueno, con el tiempo, este hombre se recuperó, salió del hospital y a partir de ahí fue un lector regular de nuestras revistas, de nuestras publicaciones. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Roana? Que debemos ser pacíficos en todo momento. Sí,
Jesús dejó muy en claro cuando estuvo en la tierra, en Mateo capítulo 5, el versículo 9, le dijo a sus seguidores: felices los que fomentan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Noten que Jesús no les dijo simplemente que amen la paz. No, les dijo que fomenten la paz, que la promuevan. De hecho, la palabra griega que usó para transmitir la idea significa literalmente hacer la paz. Alude a quienes no solo mantienen la paz, sino que además siembran paz donde no la hay. Bueno, los invito ahora a analizar los últimos versículos que nos quedan por leer del capítulo 12 de Romanos. Vamos a leer juntos, por favor, Romanos capítulo 12, los versículos 19 y 20. Allí dice: amados, no se venguen, sino cédanle lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. En el versículo 19, Pablo exhorta a los cristianos dice, cédanle lugar a la ira. Quiere decir, o quiso decir acá Pablo, que debemos dar riendas sueltas, debemos liberar la ira. No. De acuerdo al contexto, no se estaba refiriendo a nuestra ira, sino a la ira de Dios. Debemos dejarle lugar a la ira de Dios. Tratemos a nuestros enemigos con bondad. Y si nos lastiman, bueno, lo mejor es dejar que Jehová les dé su castigo cuando Él lo decida, si esa es su voluntad. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No. El versículo 20 dice, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre la cabeza. Cuando el apóstol Pablo usó esta metáfora, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza, posiblemente se estaba haciendo referencia al método que utilizaban en tiempos bíblicos las personas para fundir los metales. ¿Cómo era? Bueno, el mineral se introducía en un horno y se colocaba sobre brasas, pero también se ponían brasas por encima del mineral para de esta forma aumentar el calor y fundir el metal más rápido. Bueno, ilustra perfectamente el punto que quería transmitir Pablo. Cuando tratamos con bondad a un opositor, podemos derretir su corazón y lograr que afloren sus mejores cualidades. De hecho, muchas personas se han acercado a la congregación atraídas por la bondad con las que los han tratado. Y quizás usted sea una de ellas. Entonces, respondamos el cuarto punto, el cuarto consejo que extraemos del capítulo 12 de Romanos. ¿Cómo podemos vencer el mal con el bien cuando nos persiguen o nos tratan de manera injusta? Siendo pacíficos en todo momento. Sigamos el consejo de Romanos, capítulo 12, el versículo 18, de no devolver mal por mal a nadie. Así que, hermanos, ¿hay alguna duda de que el mundo entero está gobernado por Satanás, por el maligno? Está más que claro, el diablo es el origen de la maldad. Pero los amigos de la paz, todos nosotros, debemos seguir peleando, debemos seguir venciendo el mal hasta que Satanás y su malvado mundo ya no existan, desaparezcan. Estamos cada vez más cerca de ese día tan feliz. Por eso hacemos bien ahora en hacer la pregunta de repaso para este discurso. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir venciendo el mal con el bien? Bueno, según vimos, analizamos 4 maneras de hacerlo. Según Romanos capítulo 12, los versículos 2, 6, 10 y 18, debemos transformar nuestra mente para pensar como piensa Jehová. Debemos usar nuestros dones para ayudar a los hermanos, cultivar cualidades que fomentan la paz y, por último, esforzarnos por ser pacíficos con todos. Queridos hermanos y hermanas, por favor, no se den por vencidos en la lucha contra el mal.
Esforcémonos por fomentar la paz dentro y fuera de la congregación. Dejemos que el Espíritu de Jehová nos llene de fervor. Usemos nuestros dones para ayudar a otros a vencer el mal. Mostremos tierno cariño, seamos humildes, seamos modestos, pacíficos y hospitalarios. De esta manera, usted y yo, con la ayuda de nuestro querido Dios Jehová, venceremos el mal con el bien. Gracias, hermano Giovanelli, por ese discurso tan motivador. Después de analizar el capítulo 12 de Romanos, estamos más decididos que nunca a promover la paz dentro y fuera de la congregación. Para terminar esta animadora asamblea, los invitamos a cantar la canción 45. Está titulada La meditación de mi corazón. Después pueden hacer una oración de conclusión. Canción 45.